Amigos, muy buenos días. Yo quisiera comenzar compartiéndote que nos cuesta mucho trabajo ver a un Jesús que reprende, que corrige, que exhorta. En cambio, nos gusta mucho más ver a un Jesús amoroso, cercano, misericordioso, que se preocupa por cada una de nuestras situaciones, de nuestros problemas. Bueno, pues precisamente hoy es a ese Jesús al que vemos, al Jesús cercano, al que mira a los pequeños y nos da una grande lección. Hoy Jesús pone a los niños como los protagonistas de su enseñanza y a la vez nos invita a todos nosotros a hacernos como niños, es decir, a estar libres para poder amar a Dios en su totalidad, teniendo, claro, la firme confianza en su presencia y en su compañía. Vamos a escuchar el Evangelio de Marcos 10, solamente de los versículos del 13 al 16. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Hermanos, en este texto podemos descubrir una grande enseñanza. Es un texto que hemos escuchado muchas veces de los tres sinópticos. Los tres lo narran, pero Marcos, a quien hoy hemos reflexionado, se toma la molestia de resaltar un gesto tierno y amoroso muy importante de parte de Jesús, ya que muestra a Jesús abrazando a los pequeños, el cual nos deja ver un corazón amoroso, un corazón cercano de parte de Dios. Es un trozo muy breve del Evangelio, pero con un significado muy grande, pero también muy exigente a la vez. Muchas veces cuando el mundo se mete en nuestra cabeza y en nuestro corazón, cuando se instala en nuestro corazón esa ambición, ese mundo, ese querer tener, bueno, pues va a ser muy difícil que pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en Dios. Por eso, vivir la experiencia filial como verdaderos niños sencillos que se sienten queridos y amados por su Padre equivale a abrirse al reino de Dios. Cuando vemos a Jesús que abrazaba a los niños, con esta imagen en el fondo se nos quiere motivar a atrevernos a vivir esta experiencia filial con Dios, sentirnos hijos de Dios, experimentarnos hijos de Dios, a ejemplo de los niños que se sienten queridos por su Padre, a acercarnos a ese Dios bueno, misericordioso, amoroso. ¿Por qué el Señor Jesús pone a los niños como ejemplo? Por una sencilla razón, porque los niños son sencillos, porque los niños confían en Dios. Recordemos que los niños en la época de Jesús eran poco considerados, al igual que la mujer, no se les tomaba mucho en cuenta, no se consideraba útil gastar tiempo en ellos, en los niños o en la mujer. Y vemos en el texto que los discípulos hasta se enfadaron y querían que se llevaran a los niños, querían quitarlos a todos los chiquillos que andaban por ahí, pero Jesús, que tiene tiempo y modo para tratar a todas las personas, sobre todo a los pobres y a todas aquellas personas excluidas de la sociedad, sin hacer excepciones, no tenía excepción para nadie, tiene tiempo para ellos y es entonces cuando Jesús les pide que no lo retiren a ninguno de aquellos niños. Si Jesús los pone de modelo para entrar en el reino de Dios, bueno, ¿qué características tendríamos que aprender de ellos? Bueno, yo te lo aseguro que el Señor no quiere que nos volvamos inmaduros, egoístas, chillones y enfadosos, porque también así son los niños. De vez en cuando se echan sus rabietas, sus chillidos, etc. Pero el Señor más bien quiere que nosotros aprendamos a ser como los niños en sus virtudes, confiados en el amparo de su Padre, sencillos, libres, espontáneos, para ser como ellos son. Pero sobre todo, un niño no es autosuficiente, no está lleno de sí mismo, él confía, él va, él pide, él le habla a su Padre. Los niños son receptivos, los niños están abiertos a los demás y eso es como el Señor quiere que nosotros seamos. Por eso te invito a que en este día juntos le pidamos al Señor vaciarnos de todo nuestro egoísmo para que, pues inseguros de nosotros mismos, pues lancemos nuestra mirada a ese corazón del Dios bueno, misericordioso y descubramos que tenemos necesidad de Él, porque cuando nuestro corazón está lleno de las cosas de este mundo o llenos de nosotros mismos, no vamos a tener la necesidad de Dios, vamos a pensar y vamos incluso hasta sentir que Dios sobra en nuestra vida. Ánimo, seamos sencillos,
no complicados. Aprendamos a tener esa confianza total y absoluta en Dios. Quisiera terminar con una frase que me gusta mucho, que la voy a leer de manera textual. Dice así: las personas sencillas, sin complicaciones excesivas, son las que saben convivir con los demás y también las que acogen mejor los dones de Dios. Así que ánimo, hay que pedirle hoy en este día que nos regale la sencillez de corazón, que no seamos autosuficientes, soberbios, egoístas, que podamos estar receptivos a lo que Dios nos quiere transmitir. Nos vemos mañana, hermanos, para compartir el mejor desayuno, que es la palabra de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este video, no se te vaya a olvidar.